Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema que es muy particular, que tiene que ver con lo que es la atención farmacéutica. ¿Qué se llama atención farmacéutica? Todo el servicio que se da en la farmacia que tiene que ver con la profesión del farmacéutico. Vamos a ver que es mucho más, digamos, que atender un mostrador. Vamos a ver el tema de los libros, ¿sí? Varias cosas que yo les traje todo imágenes, ¿sí? Para que pudieran apreciar mejor, digamos, ¿sí? Para el día de mañana que empiecen a trabajar en una farmacia, puedan reconocer los libros fácilmente. Estoy con calor. Bueno, a ver un poquitito. Silencio a todos, así no hablo tan fuerte porque hay otra clase acá. Bueno, primero vamos a ver gestión farmacéutica, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la gestión, el manejo de una farmacia. Se la definen como la participación activa del farmacéutico para la asistencia del paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. ¿A qué se refiere con esto? Antes se ponía como el centro de todo lo que es la atención sanitaria, se lo ponía el médico, ¿sí? Todo el resto eran como colaboradores. De hecho, hay muchos médicos que todavía creen que los enfermeros, los farmacéuticos, los bioquímicos somos colaboradores de ellos. Esto cambió. Hace ya bastantes años se colocó en el centro del sistema sanitario al paciente. Y todos los profesionales somos los que tenemos que colaborar para que ese paciente recupere la salud o mantenga la salud, ¿sí? Que sería la prevención. El que recupere la salud sería tratamiento, rehabilitación, y que mantenga la salud sería prevención. Así que eso es lo que se busca con el tema de mejorar la calidad de vida de ese paciente. Voy a ver que me corre, no me corre. Vamos al hecho de dispensar. Se denomina dispensación al acto llevado a cabo por un farmacéutico o bajo su supervisión, mediante el cual se entrega un medicamento o producto sanitario al usuario, siguiendo lo indicado en la legislación vigente, junto con la información necesaria para su uso seguro, efectivo y eficiente. Por eso les decía, en varias clases hablamos que no es lo mismo venta que dispensación. Yo vendo 1 kilo de pan, pero dispenso un medicamento, porque va con ese valor agregado, eso es lo que significa esa responsabilidad, ¿sí? Bueno, cómo restituir, algún dato sobre la obra social, ¿sí? Cualquier aporte que se pueda hacer, eso es un valor agregado. Los tipos, puede ser dispensación por prescripción médica, cuando viene con la receta, y dispensación por indicación farmacéutica. Eso es lo que se conoce como venta libre, ¿sí? O expendio libre. Va para cualquier lado. Vamos al caso de dispensación por prescripción. El medicamento o producto sanitario entregado siguiendo lo prescrito en una receta por un médico. Dice, ante la demanda de un medicamento o producto sanitario mediante prescripción se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. O sea, este proceso va a englobar no solamente a la farmacia, sino que ya engloba al paciente y engloba a la actuación del médico. O sea, una buena práctica del médico, una buena práctica del farmacéutico y también una responsabilidad del paciente en cumplir las pautas, ¿sí? Dice, comprobar que la cumplimentación de la receta y el periodo de validez son correctos. O sea, lo que muchas veces miramos en la receta, ¿se acuerdan de clase cuando vimos tipos de receta? Yo le hacía hincapié, digamos, con que si era válido, si no era válido. La validez de la receta la da la obra social. Normalmente tiene un margen de 3 meses, ¿sí? Y después, desde la fecha que el médico atendió a ese paciente, tiene 1 mes hasta que el paciente puede retirar de la farmacia. Solicitar la credencial médica del paciente referido en la prescripción, o sea, en la obra social, si se refiere así, esto está con terminología por ahí de otro lado, sino que a lo que se refiere es la obra social que corresponda.
¿Para qué? Para chequear si ese paciente es afiliado a esa obra social. En obras sociales como PAMI, como IPS, se sabe que una vez que están en el sistema ya va a ser de por vida, ¿sí? Porque no hay, digamos, salidas ahí. Ya cuando van a salir es porque fallecieron. Pero otras obras sociales, las prepagas, ¿sí? O las obras sociales que son del sector privado, sí pueden sufrir modificaciones. Yo puedo hoy tener obra social, mañana me despiden, ¿sí? Así que voy a dejar de tener la obra social. No inmediatamente, hay un periodo de 3 meses que me va a seguir cubriendo la obra social, pero después no voy a tener más. Entonces siempre, por más que yo sepa que esa persona tiene, supónganse OSDE, tengo que siempre verificar si está vigente, ¿sí? O cualquier obra social. Revisar las condiciones de dispensación del medicamento o producto sanitario. Esta información está disponible en el embalaje del producto. ¿Sí? Normalmente en la caja que ustedes vean o en el embalaje, en la caja general, si se compran mucha cantidad, normalmente van a venir las indicaciones. Así como está una flecha indicando qué lado tiene que ir para arriba, o puede estar indicando la cantidad de cajas que se apila una arriba a la otra, ¿sí? En grandes cajas. En cada una de las cajas también va a figurar indicaciones, sobre todo el tema de la temperatura. Entonces, cuando ustedes tienen duda si va en la heladera o no va en la heladera, con buscar en la caja, en algún lado, en alguna parte de esa caja, va a figurar que se tiene que mantener a una determinada temperatura fría, ¿sí? De 2 a 8 grados, que sería la heladera. ¿Qué más tenemos que hacer? Valorar, ¿sí? Valorar quiere decir evaluar. ¿Para quién es el medicamento? ¿Sí? Si es un niño, el dueño de la receta, digamos, no puede haber un medicamento para adulto, ¿sí? Salvo que sean casos muy, muy, muy particulares. A mí me tocó ver, por ejemplo, para una criatura, un caso de un medicamento veterinario. ¿Por qué? Porque el nene tenía una parasitosis que es animal, digamos, que está normalmente en los perros, pero que en el ser humano no. En este caso, el nene tenía, así que solicitaron un medicamento que no hay para humanos, sino que había en el sector veterinario. Si es la primera vez que lo toma o presenta cambios en la pauta, si es la primera vez, sobre todo el tema de los antibióticos, por si son alérgicos, el tema de los antiinflamatorios también, que pueden también generar muchas alergias. Si hay cambios en la pauta, o sea, por ejemplo, le aumentaron la concentración. Si siempre llevó don José llevó en Enalapril 10 miligramos y bueno, ahora lleva en Enalapril 20 miligramos. ¿Es un error o le aumentó la dosis? ¿Sí? Eso hay que chequear bien. ¿Por qué? Ustedes imagínense que fue un error. Don José lleva, ¿sí?, el medicamento. Con el doble de dosis, la hipotensión puede aparecer. ¿Qué quiere decir? Voy al otro extremo, ¿sí? De una hipertensión me voy a una hipotensión. Le baja mucho la presión, se desmaya, se puede golpear la cabeza en el baño, en la vereda, en cualquier lado y puede tener un traumatismo grave. Hay muchas personas que se desnucan, ¿sí?, con resbalarse o caerse accidentalmente. Así que, así sea el medicamento que sea, puede generar algún tipo de riesgo. En caso de que sea una continuación de un tratamiento, revisar su efectividad y la presencia de RAM. O sea, si continúa con el tratamiento, bueno, ver, ¿le dio algún tipo de efecto con el Enalapril? ¿Le dio tos? ¿Sí? Que es un efecto, una reacción adversa medicamentosa muy común, ¿sí? La tos seca con el Enalapril. ¿Le dio, no le dio, se siente bien, tuvo algún malestar gástrico, alguna urticaria, algo que son los típicos ejemplos de reacciones alérgicas? Si es adecuado al paciente, sigue otro tratamiento, presenta otras patologías, está en un grupo de riesgo como embarazadas, lactancia. Se supone que tendrían los médicos que tener en cuenta esto, pero muchas veces se les escapa. Esto se está solucionando con algo muy sencillo, la historia clínica única.
O sea, cada paciente tiene su historia clínica que va quedando en el hospital, por ejemplo, si alguna vez se atendieron en el hospital, ahí ya tienen una historia clínica. Acá tenemos en Posada sanatorios que tienen cadenas de sanatorios que ya tienen, por ejemplo, todos los pacientes PAMI ya tienen su historia clínica. Cualquier médico que entra a la historia de ese paciente puede ver todos los medicamentos que consume, lo que le recetó el colega, lo que le recetó un especialista, y entonces se puede ver si hay alguna interacción de esos medicamentos, ¿sí? A veces, cuando no se conocía esta información, muchas veces el medicamento que me daba uno me perjudicaba en lugar de ayudarme. Y el tema de embarazada, muchas veces no dicen nada, sí que están embarazadas, entonces ahí también puede haber medicamentos que tengan algún daño al feto. El tema de la lactancia, otro tema, que los medicamentos pasan a través de la leche. Algunos medicamentos van a tener un determinado sabor que puede cambiar el sabor de la leche para el bebé. Así que en esos casos hay que evaluar también. Acaba de llegar una compañera. A ver un poquitito. Voy a poner el proyector. Listo. Así costado para que no te moleste. Andando. Aguanten un ratito. Ahí está. ¿Está duro hoy el botón? ¿Qué le pasa? HDMI, bien. ¿Ya? ¿Por qué no toma? Ahí está, ahí está. A ver. ¿Qué le pasa a este? Ahí está. Ahí vas a poder. Bueno. Seguimos. Bueno, le estaba explicando que antes todo el sistema se manejaba con el médico como centro del sistema sanitario. Hace un tiempo eso cambió y pasó a ser el paciente como el centro del sistema sanitario. Y todos los profesionales colaboramos para justamente mejorar la calidad de vida de ese paciente. Dentro de lo que es el proceso de dispensación, hay dos tipos de dispensación. No es lo mismo dispensar que vender. Hay dos tipos de dispensación. La dispensación por prescripción médica, que es con la receta, y la dispensación por indicación farmacéutica, que es cuando se da un medicamento venta libre, ¿sí? O por sugerencia al farmacéutico o los técnicos que están en el mostrador. Entonces estamos viendo esto, la dispensación por prescripción, comprobar que se cumple con todos los pasos. Acá va a tener que ver una buena práctica del médico, una buena práctica de la farmacia y, por supuesto, que el paciente se comprometa. Si el paciente hace después lo que quiera, es otra cosa. No, estoy lejos tuyo, así que por el tema de la grabación. No, está bien, está bien. Bueno, decíamos que revisar las condiciones de dispensación. Siempre, por ejemplo, si te queda duda si es un medicamento de la heladera o no, en la caja está.
Siempre en la caja, en algún lugar de la caja va a figurar que se tiene que mantener a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Bueno, entonces, y después dice valorar para quién es el medicamento. Hay veces que el medicamento, por error, se le da una dosis de adulto y es un niño el que tiene que tomar, o sea que hay que ver a qué se debe. Si hay algo raro, siempre chequear. Si es la primera vez que lo toma, sobre todo el tema de los antibióticos que pueden dar alergia. ¿Y ahí, profe, cómo se sabe cuando es para niños o para adultos? O sea, por la dosis. Y hay medicamentos que no son para niños. Siempre la dosis, por ejemplo, una amoxicilina va a ser de 250 miligramos o va a ser de 500 miligramos si es una criatura más grande, pero nunca va a ser 1000 miligramos. Eso ya es dosis de adulto. Si es chiquitito, siempre van a ser jarabes, nunca van a ser comprimidos porque no va a poder tomar. Claro, entonces, pero muchas veces puede pasar que, yo les contaba el caso de un nene que le recetaron un medicamento veterinario, porque el parásito que tenía era frecuente en animales, pero no frecuente en humanos, y no hay medicación humana. Así que, bueno, se tuvo que hacer la compra en una veterinaria para poder darle a la criatura. O sea, dentro de un marco de atención médica se pueden dar. Después, en caso que sea una continuación de un tratamiento, revisar las RAM, ¿sí? Ver si tiene alguna reacción adversa al medicamento, si le salió urticaria, si el enalapril, por ejemplo, le da tos seca, cosas que pueden ocurrir. Desde que está tomando le pasó algo, tiene dolores estomacales, suponente, o tiene urticaria, o le pasó algo. A veces los efectos adversos, que no, suelen decir que no es frecuente, pero en algunas personas puede pasar. Yo tomaba anticoagulantes, por ejemplo, y el efecto que me daba a mí, la reacción adversa que me daba a mí, caída de cabello. Cuando uno lee el prospecto, dice muy rara vez aparece. A mí me aparecía. Así que siempre hay que estar atento también a eso. Bueno, hasta acá habíamos llegado. Eso es lo que estábamos viendo. Si tiene otra patología, si tiene otro tratamiento. Entonces le decía que a partir de que se empieza a implementar lo que es la historia clínica única, entonces ahí todo se vuelca en esa historia clínica, entonces es más fácil, cualquiera de los médicos entra a esa historia y puede ver todo lo que toma, todo lo que le recetan los otros, y se puede prevenir muchas reacciones. ¿Y dónde está la historia clínica? La historia clínica, si te atendiste alguna vez en el hospital, allá tenés tu historia clínica. Sanatorios como acá Alborati, con el Buenos Aires, con el Dosiglia, tienen una historia clínica única. El Sanatorio Caminos, que está acá a la vuelta, tiene una historia clínica. ¿Y eso todo el médico? Eso lo cargan los sanatorios, los de los hospitales van cargando, pero esa historia clínica es del paciente. Porque siempre había problemas, digamos, cuando un paciente se quería ir a atender a Buenos Aires y no le querían dar la historia. La historia clínica es del paciente. Si vos tenés en el hospital, vos presentás nota pidiendo un resumen de historia clínica y en 2 o 3 días te lo preparan, La historia siempre va a ser del paciente. Pero ya desde siempre, digamos, desde que la atendiste por primera vez ya... Desde que implementaron eso, ¿sí? Porque no todos tienen, ¿sí? Todos los grandes sanatorios sí, porque como trabajan en conjunto, ya van haciendo. No sé si tenés a alguien de PAMI. Sí. ¿Fuiste junto al médico alguna vez con el de PAMI? Cuando carga el número le sale todo el historial. ¿Qué análisis? ¿Qué resultado dieron los análisis? Ni siquiera hace falta llevarle los análisis porque el médico ya está viendo en la pantalla todas las cosas. ¿Por qué? Porque cada especialista que atiende va cargando los datos. Bueno, si conoce para qué está indicado dicho medicamento. Eso es importante también porque muchas veces los pacientes no saben para qué le recetó el médico. Entonces, en esos casos es conveniente siempre que explicarles, ¿sí? Este medicamento es para, suponete, una infección, este medicamento es para su corazón. ¿Por qué? Porque suelen después confundir y suelen tomar el que menos necesitan y el necesario lo dejan de lado. Bueno, si dispone de información sobre los siguientes aspectos, dice, forma de administración. Yo les conté el caso de una paciente
que tenía hongos en la vagina. Sí. Le conté. Bueno, ella tomaba. Entonces, si no corroboramos de que sepa que cómo se tiene que colocar o por dónde tiene que colocarse el medicamento, se corren estos riesgos, ¿sí? Muchas veces la gente o no le entendió al médico, o está muy nerviosa y no le escucha, o le entendió, pero salió de ahí y ya se olvidó. Y ahí, profe, nosotros, cuando trabajamos en la farmacia, digamos, nosotros sí tenemos que entregar, ¿o no? Si te preguntas, siempre es necesario saber, o sea, no es tan difícil porque van a ser siempre la misma vía. Una vez que sabes cómo se aplica, cómo se coloca un supositorio, sabes todo, ¿sí? O sea... Claro, porque viste que en la farmacia casi nunca le explican nada de medicamentos. Claro, pero siempre hay alguno, cuando son farmacias más pequeñas que tienen más trato, son de preguntar. ¿Sí? Siempre son de preguntar. En estas grandes, que hay mucha cola de personas y es todo rápido, te tienen que conocer, entonces ahí en muchos casos también van a preguntar. Va a pasar más por la confianza que por otra cosa. La dosis, la pauta, ¿sí? Cada cuánto tiene que tomar. La duración del tratamiento, eso también la gente abandona los tratamientos, se sintió mejor y ya deja las pastillas para el otro mes. No sirve, sobre todo con los antibióticos, eso no sirve. Las medidas de conservación, dónde guardar los medicamentos, si se guardan en la heladera, si no se guardan en la heladera, si puedo tener en la pieza, puedo tener en el baño, ¿sí? Hay la gente que le gusta guardar por ahí o esconder, y entonces después se olvida también dónde escondió el medicamento. Ojo también si hay criaturas, ¿sí? Que eso también puede generar. Valorar si hay contraindicaciones, interacciones y reacciones adversas, o sea, si algo le pasa, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Aconsejarle que vaya al médico, nunca suspender el medicamento, nunca se suspende, sino que hay que decirle, bueno, eso no es normal o no es habitual que aparezca, sería conveniente que usted vuelva o que hable con el médico. Entonces ahí el médico evalúa si corta el medicamento o espera. Hay algunas reacciones adversas que al pasar 2 o 3 días ceden solas. El cuerpo se acostumbra y pasa. Pero hay otras que no. Por ejemplo, el enalapril con la tos seca es inofensivo. Nadie va a morir por tos, pero es muy molestoso estar con tos todo el día. Obviamente lo tienen que cambiar. Localizar el medicamento en la zona de almacenamiento y verificar su adecuado estado de conservación. En ese caso sería la gente de depósito, ¿sí? Que no esté vencido. La gente que trabaja en el depósito es la gente que es responsable de que ese medicamento esté en condiciones. Sobre todo el tema de vencimiento, ¿no? Que es lo importante. De todas formas, en el mostrador siempre chequear antes de entregarle. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vio bien, a lo mejor los numeritos son muy chiquitos, a veces no son números marcados, sino que son calados, eso es más difícil, hay que verlo a contraluz. Así que a lo mejor el que está en el depósito no tiene buenos ojos y la otra persona lo puede ver. Dar información sobre medidas no farmacológicas complementarias, otras cosas que tengan que ver. Por ejemplo, bueno, no acostarse enseguida, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que sea calcio. Todo lo que sea calcio yo lo tengo que tomar sentada o parada, nada de recostada ni acostada del todo. ¿Por qué? Porque se tiene que mezclar bien con los jugos gástricos y no se tiene que pegar, adherir a la pared del estómago. Entonces, sentada. ¿Y es importante? Sí, es importante. Media hora caminar, no acostarme para que eso circule y no se pegue. Y por ahí a veces dice, ¿qué le importa si estoy acostada o no? Sí, bueno, en el caso del calcio es importante. Solo en el calcio. Sí, por eso, cuando dice que se tiene que tomar y mantener posición erguida, es eso, no recostarse, no tomar antes de dormir, por ejemplo. Valorar la necesidad de ofrecer otro servicio de atención farmacéutica. Bueno, yo le expliqué una vez que atención farmacéutica es algo que acá se intentó aplicar, que es más complejo, no es solamente dispensar un medicamento, sino que es hacer el seguimiento como una historia clínica en la farmacia. Pero en la práctica las obras sociales no reconocen, así que nadie va a querer hacer un trabajo gratuito, salvo que sea algún paciente
de la familia, a alguien a quien uno le quiera hacer un seguimiento. Eso es lo que se refiere a la necesidad de otro servicio. A lo mejor el otro servicio que se le puede hacer es tomar la presión. A lo mejor el otro servicio es ayudarle a confeccionar un libro de ataques de asma o de ataques de epilepsia, ¿sí? Ir anotando en un cuaderno. Esas son todas cosas que son extras, que no tienen que ver con el medicamento, pero que ayudan a que el paciente se sienta mejor en general. Dice, tramitar las condiciones para la facturación, de ser el caso, por ejemplo, la retirada del cupón troquelado del embalaje. ¿Conocen lo que es el troquel? Las cajitas vienen con un rectángulo, con un código de barra, que viene todo semicortado, ¿sí? O sea, todo con las canaletitas. Eso se corta fácilmente y ese troquel es lo que se coloca en las obras sociales para justificar que se le entregó esa caja. Hacer el registro post-dispensación, o sea, todo lo que tenga que ver si es un psicotrópico, un estupefaciente, en los libros, a eso se refiere. Vamos ahora a la dispensación por indicación farmacéutica. Ahora, acá no hay una receta. Ocurre cuando el medicamento o producto sanitario es propuesto por un farmacéutico ante la demanda del usuario de un producto farmacéutico para tratamiento de un problema de salud. Se supone que son todos problemas de salud leves, ¿sí? Un dolor de cabeza, me duele la muela, me duele la espalda, ¿sí? Analgésicos, cosas sencillas, todo lo que está dentro de venta libre. En este caso, la demanda de un medicamento o producto sanitario que el usuario solicita es por su cuenta para resolver un problema de salud sin una receta médica. Por eso, la responsabilidad va a ser de la farmacia. Si vamos a la práctica, vamos a encontrar que en la farmacia se venden mucho más que los de venta libre por recomendación. Pero en todos esos casos, siempre la responsabilidad va a ser de la farmacia. O sea, prácticamente si en mi operación que la controlante un medicamento, yo puedo recomendar tranquilamente, si es así como es un dolor de cabeza. Para esas cosas sí, en la farmacia sí, para esas cosas sí. Pero por ahí a veces, mira, yo me crié con una farmacéutica ahí en el barrio que vos le podías decir, me pasa esto, 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 y ella te indicaba una medicación. Vos después te ibas al médico y el médico te daba exactamente lo mismo. Pero eso dan los años de práctica, ¿sí? O sea, el conocimiento, un montón de situaciones que tiene y la confianza que se da con el paciente. Ustedes van a ver en muchos lugares que le recomiendan más que le recomiendan antibióticos, le recomiendan otro tipo de productos. Bueno, pero siempre va a ser responsabilidad de él. ¿Por qué? Porque ese farmacéutico o vos que vas a estar en el mostrador no sabés todas las otras cosas que toma ese paciente. ¿Sí? No tenés acceso a la historia. Entonces ahí es donde hay problemas. A todos los medicamentos le tenemos que agregar todos los yuyos que toma, que muchos yuyos tienen efecto de medicamentos, así que también se va a agregar eso. Dice, para este tipo de dispensación se deben dar los siguientes pasos. Recoger información completa sobre el problema de salud, o sea, qué le duele, cómo le duele, ¿sí? Dolor de muela, ¿vas a ir al odontólogo? ¿Sí? Porque ahora me duele la muela, pero si yo no me voy al odontólogo, en 2 días tengo un flemón, ¿sí? Que es cuando la raíz se infecta y me queda un bodoque en la... ¿qué es lo que tiene pensado hacer también? Planificar el producto farmacéutico adecuado. Por eso, si nos basamos solamente en medicamento de venta libre, no es tan difícil, ¿sí? Porque todo lo que sea venta libre, bueno, tengo acidez, le puedo dar omeprazol 20 miligramos que es libre. Pero el de 40 miligramos ya es con receta. Bueno, ¿y qué le impide a ese paciente tomarse 2 comprimidos? Nada. Sí, o sea que también hay que tener confianza, no a cualquiera se le puede dar indicaciones. La gente suele hacer cualquier cosa con la cosa. Localizar el medicamento en la zona de almacenamiento y verificar su estado de conservación nuevamente. O sea, una vez que sé cuál es el medicamento más recomendado, normalmente todos los medicamentos de venta libre suelen estar adelante en el mostrador, ¿sí? O sea, lo que se ve desde afuera. Y todo lo que sea venta bajo receta suele estar atrás en la parte de depósito.
Pero también depende de la farmacia. Si es una farmacia pequeñita, normalmente tiene contra toda la pared, tiene los estantes y ahí van a estar todos los medicamentos. Comprobar que el usuario conoce la información necesaria para hacer un uso correcto de ese medicamento o producto sanitario. El caso de esta mujer que en lugar de colocarse en la vagina el comprimido, lo tragaba. Si yo sé, ¿usted sabe cómo se usa esto? Me va a decir sí o no. ¿Sí? Entonces, ¿ya usó esto alguna vez? Ya los jarabes que vienen para restituir, el que viene polvito que hay que agregar líquido. ¿Ya restituyó alguna vez? ¿Ya sabe cómo se hace? Dar información adicional sobre medidas no farmacológicas complementarias, entonces. O sea, cualquier otra cosa que se tenga que hacer. Por ejemplo, si le va a agregar agua, que el agua sea potable, que sea filtrada. Si no tiene posibilidad de un agua filtrada, que hierva el agua, que deje enfriar. Ese detalle es importante, aclararle que deje enfriar el agua y ahí recién ocurre. O si no, colocan agua caliente y perdimos el medicamento. Valorar la necesidad de ofrecer otro servicio, entonces, por ejemplo, el seguimiento farmacoterapéutico, que es hacer una historia clínica en la farmacia. Entonces ahí se controla todos los efectos adversos que aparecen y todas las interacciones que pueda haber con alimentos o con medicamentos. Pero algo más sencillo, tomarle la presión, si se cuenta con el oxímetro de dedo, medirle el oxígeno, ¿sí? Pequeñas cosas que se pueden hacer sencillas. Entregar el producto y cobrar su importe. Hacer el registro postdispensación siguiendo lo indicado en los procedimientos internos del establecimiento. O sea que si ustedes ven los pasos, prácticamente es lo mismo, ¿sí? Ser una sugerencia al farmacéutico o ser una receta al médico, los pasos van a ser lo mismo. La diferencia es que tenemos una receta y en este caso no hay una receta. La dispensación y venta de productos. La dispensación y la venta de productos son competencias del técnico de farmacia, o sea, el que está en el mostrador. Este debe asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de las características y del uso racional de dichos productos. Como recién decía, ¿cómo es tu nombre? Belén. Como decía recién Belén, le tengo que decir a todos los pacientes, no, normalmente alguno va a preguntar, ¿y cómo tengo que tomar esto? ¿Y cómo puede pasar? ¿Sí? ¿O qué tengo que hacer? ¿Cuándo puedo empezar a tomar? ¿Puedo tomar ahora? Son cosas que suelen preguntar, sobre todo las personas mayores suelen preguntar. Y normalmente yo siempre le pregunto, ¿y qué le dijo el médico? ¿Sí? Entonces ahí, si le dicen, no me dijo nada, bueno, entonces ahí. Y si le dicen, no, me dijo que mañana a la mañana, bueno, entonces empiece mañana a la mañana como le dijo el médico. ¿Por qué? Porque si ustedes le dicen, toma esta noche, va a ir y después va a decir, el farmacéutico me dijo que haga tal cosa. Entonces siempre chequear que el médico verdaderamente le haya dicho o no. O le puede decir, me dijo, pero no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, también los prospectos suelen tener cuando recomiendan tomar, si recomiendan tomar a primera hora, si recomiendan tomar a última hora de la tarde. Por ejemplo, un diurético dice que no se recomienda tomar a última hora de la tarde. ¿Para qué? Porque para que no se tengan que levantar cada rato a la noche a orinar. Cuando no tiene ninguna aclaración es porque es lo mismo. O sea, un antibiótico, por ejemplo, usted lo puede tomar a cualquier hora, el efecto va a ser el mismo. Realizar la venta de productos para farmacéuticos atendiendo las demandas e informando con claridad a los usuarios. ¿Cuáles eran los para farmacéuticos? Todos los descartables, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en la primera parte? Los de ostomía, los de colectores de orina, los colectores de materia fecal, todo lo que tenga que ver con otras cosas, los pañales, ¿sí? Todo lo que pueda servir al paciente. Llamamos venta al servicio de entrega al usuario de un producto no sujeto a prescripción, o sea que venta libre, que no requiere consejo ni información adicional al cliente, por no ser ni un medicamento ni un producto sanitario. Últimamente en la oficina de farmacia se han introducido numerosos productos para farmacéuticos cuya venta supone un porcentaje importante. ¿Eso a qué se refiere? Por ejemplo, perfumería, por ejemplo, pañalería, pero pañal es dentro del grupo, pero regalería, kioscos, ¿sí? Hay farmacias que tienen varios rubros, a esos rubros se refiere. O sea, lo que... Maquillaje, ¿sí? Eso no es
ahí no hay una dispensación, ahí hay una venta, porque no es ni producto de los parafarmacias ni medicamento. Por eso, si supónganse, venden golosinas, yo vendo un caramelo, pero dispenso una aspirina, ¿sí? Esa es la diferencia. Una venta es un proceso de transmisión de información y comunicación que se establece entre el vendedor y el consumidor, con el objetivo de encaminar al consumidor a la decisión de adquirir el producto o servicio ofertado. Esto como una venta, ¿sí? Vieron el dicho que dice, le vende un buzón, ¿sí? O sea, ¿quién necesita tener un buzón en la casa? Nadie, pero hay gente que es tan experta en técnica de marketing y demás que te venden cualquier cosa que vos no necesites. Después decir, ¿para qué compré esto si no necesito? En el tema de venta esto es posible, ¿sí? Pero en el tema de la dispensación, eso está incluso prohibido por la ley. O sea, no se puede, por ley, estimular a que un paciente compre o junte medicamentos en su casa, ¿sí? Eso está prohibido explícitamente en la ley. La venta se considera una actuación profesional no farmacéutica. Recordemos que la dispensación es, en cambio, la comercialización de un medicamento bajo prescripción médica o no, o un producto sanitario. Bueno, entonces acá hay un cuadrito, ¿sí?, con las diferencias entre dispensación y venta. Esto en el cuadrito más fácil por ahí de ustedes acordarse. La dispensación entonces es una actividad farmacéutica, la venta no. En la dispensación tenemos medicamentos y productos sanitarios. En la venta tenemos productos farmacéuticos, o sea, maquillajes y todo lo que estuvimos hablando. En la dispensación hay información complementaria para el uso seguro, ¿sí? En la venta no es necesario ese complemento. Salvo, no sé, que le pregunten, qué sé yo, supónganse que les puede preguntar qué rímel es mejor que otro, ¿sí? Pero eso, bueno, no es obligación de la farmacia conocer esa información. En cambio, sí, se puede exigir que se sepa lo que es de uso seguro y racional. Los protocolos de eso, por ejemplo, esto de un consejo de rímel de maquillaje, lo va a saber un esteticista, digamos, ¿sí? Que ahí sí sería responsabilidad de él. En la dispensación tenemos protocolos de dispensación ajustados a las leyes, a la normativa vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a vender en base a reglas que hay ya establecidas y que están en la ley. ¿Sí? Venta bajo receta, venta bajo receta archivada, venta libre, ¿sí? Nos dan las pautas. Y en la venta va a importar la técnica que tenga de venta, ¿sí? El 2x1, ¿sí? Es una técnica de venta. El 2x1 en medicamentos es una aberración, sin embargo, alguna farmacia lo hace, ¿sí? Con eso se está contradiciendo todo lo que es la esencia de la farmacia. Podemos dar el shampoo, ¿sí? En esos casos sí, no hay problema. Bueno, antes de la dispensación, ¿qué se debe revisar? ¿Quién es el usuario? ¿Y a qué régimen o modalidad pertenece? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si pertenece a una obra social, ¿sí? O si sin obra social. Si en la receta figuran los datos básicos obligatorios, lo que vimos en esa clase de prescripción. ¿Cuál es el periodo de validez? Siempre verificar que la receta esté dentro del margen que la obra social otorgó. Si hay enmiendas o tachaduras, en esos casos el médico lo tiene que salvar, ¿sí? Tiene que poner digo tal, si hay algo tachado. ¿Qué tipo de medicamento han prescrito? Para saber si un medicamento venta bajo receta archivada, tiene que venir con la receta duplicada. ¿Cuáles son las condiciones de dispensación de esos medicamentos? Por ejemplo, puede venir una receta diciendo solamente alprazolam sin un duplicado de la receta, pero yo tengo que saber que ese tipo de medicamentos requiere un duplicado, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? El paciente se guarda ese papelito porque como no sabe qué es ese papelito, se lo guarda junto con la indicación. Entonces cuando dice, no, eso nomás me dio. ¿Tiene ahí los papeles de la indicación? Sí, le tuvo que haber dado otro papelito así blanco, así que dice este mismo medicamento. Y empiezan a revisar, sí, acá está. ¿Sí? A veces es por
por ignorancia, digamos, del paciente, y a veces por viveza. ¿Sí? Con eso, si nadie le pide, con ese duplicado, después compra otra caja en otro lado. Un abuelo no va a hacer eso, pero alguien más joven sí, hemos visto de todas las edades que hacen eso. Si hay necesidad de registro en los libros de gestión farmacéutica, o sea, si es un psicotrópico, un estupefaciente, que haya que registrar en los libros. Y ahora llegamos al tema de los libros. ¿Cuáles son los libros que están en la farmacia y que tienen que ver con el manejo de receta? Hay otros libros como el libro de actas, pero que no tienen nada que ver con la receta en sí, tiene que ver con inspecciones y demás. Bueno, el libro recetario. En el libro recetario se van a escribir, ¿sí? Se van a registrar ahí todas las recetas que vayan a aparecer de psicotrópicos y estupefacientes, todas. Tanto psicotrópico como estupefaciente vienen clasificadas en 4 listas cada una. De esas 4 listas, una está restringida. ¿Qué quiere decir? Que solamente el gobierno lo autoriza en caso de investigación, en casos especiales. En el caso de la marihuana, por ejemplo, está en restringida, ¿sí? Entonces hay una ley especial para autorizar el uso medicinal de la marihuana. Uy, se me fue. Bueno, porque esto está basado en estas 2 leyes, la ley de psicotrópicos, ¿sí? La 19.303, y la ley de estupefacientes, la ley 17.818. ¿Cuál es la diferencia? Rápida, como para saber cuál es cuál. Psicotrópico es toda droga que es capaz de modificar la psiquis, la cabeza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no puedo dormir, me duermo. Estoy muy nerviosa, me tranquiliza. Estoy deprimida, me levanta el ánimo. Lo que me cambia la cabeza, la psiquis, es psicotrópico, ¿sí? ¿Qué es estupefaciente? Es toda droga que es capaz de generar adicción, ¿sí? Eso sí es estupefaciente. Por eso antes todos los psicotrópicos estaban incluidos en la lista de estupefacientes. En la ley que ustedes están analizando, la ley que ustedes están analizando es la de emisiones. En la ley nacional, ¿sí? Justamente consideran solamente los estupefacientes porque los psicotrópicos estaban dentro de esa ley. Después de esa ley nacional, que es del año 57, imagínense, re vieja la ley, recién después de eso se sancionó la ley de psicotrópicos, entonces después de la ley empezaron a aparecer los 2 libros. Bueno, tenemos el libro de psicotrópicos, solamente se va a escribir, ¿sí? Se va a registrar en el libro, los de lista 2 y 3. Los de lista 4 son alprazolam, son las benzodiazepinas, los ansiolíticos, que tienen tanta salida que si se tuviera que registrar estaríamos todo el día escribiendo los libros. O sea que esa lista 4 se sacó de la obligación, sí, en el recetario, pero no es necesario en el libro de psicotrópicos. Los que sean de lista 2 y lista 3, sí va a ser obligatorio que se los inscriban en el libro de psicotrópicos. Y en el libro estupefaciente están todos, ¿sí? Las 3 listas que está autorizada, las 3 van a estar en el registro. Yo le había dado, cuando vimos la parte del sistema nervioso, le había dado un material extra que tenía que ver con la historia, ¿sí? Que ahora después le voy a repetir un poquito, la historia del psicotrópico y del estupefaciente. O sea, viene toda una cadena de por qué se tuvieron que hacer estas leyes que restrinjan el uso, porque son drogas que afectan socialmente a la comunidad. No es el tema que uno use drogas, sino cuando varios usan drogas, ahí es donde empieza el problema. Bueno, y el libro tóxico en el caso de que haya tóxicos en la farmacia, pero es muy raro que aparezca ahora, salvo que sea en el interior, en algún lugar donde no hay otro centro, entonces ahí sí puede ser. Bueno, así es como se ve un libro de recetario, ¿sí? Normalmente tienen color oscuro, negro o verde militar, con la palabra recetario, ¿sí? Y adentro se ve con ese formato, para poner el mes, ¿sí? El año,
En la primera columna que ustedes ven, no sé si llegan a ver, ahí dice orden, eso se va poniendo un número correlativo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Una vez que inicio el libro, siempre va a ser correlativo. Al lado va a decir médico, entonces pone el nombre del médico que recetó, y después, más acá, va a ser la fórmula, o sea, qué medicamento. Supónganse, el doctor López, el medicamento Alprazolam, 2 miligramos comprimidos por 30, ¿sí? Es una forma, ¿para qué? Porque ese numerito del orden, cuando sea un psicotrópico de la lista 2 y 3, ¿sí? Cuando sea de esa lista, ese numerito de orden es lo que yo voy a tener que trasladar al otro libro. Por eso es importante, siempre el recetario se hace primero. Bueno, así se ve, digamos, un libro hecho como son a mano, digamos, así se ve. Hay algunas provincias que autorizaron a que se pueda hacer un sistema informático de esto. Si no lo autoriza el Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad en la provincia, no se puede usar. Si lo autoriza, ahí sí se imprimiría, supónganse, todo lo que salió este día, porque es día por día, todo lo que salió hoy por sistema se imprime y se pega la hoja en el libro. Pero en aquellos casos que está autorizado. Bueno, así se vería, digamos, cómo queda al rellenar. A ver, ¿dónde me fui? El otro. Bueno, este libro de psicotrópicos. Acá van a encontrar psicotrópicos escritos sin la P. Se puede escribir con o sin la P. Cualquiera de los dos es igual. En estos libros, tanto de psicotrópicos como estupefacientes, se llama doble entrada. ¿Qué quiere decir? Acá vemos la primera parte, son libros anchos. Vemos la primera parte de la hoja y acá en la próxima vamos a ver la segunda parte de la hoja. Si prestan atención en la primera, van a ver que dice entradas. ¿Ves ahí? Que dice fecha, entrada. Cuando ingresa a la farmacia producto, supóngase una droguería, yo le voy a poner la fecha de hoy, de dónde vino, ¿sí? Y el dato que sea, digamos, que necesito. ¿Está? Voy a poner ahí qué tipo de producto fue. Cuando va a salir por una receta, yo voy a hacer... Uy, no me marca. Ahí está. Yo voy a hacer la fecha en la misma columna de fecha, pero voy a ir hasta el sector de salidas y voy a registrar la salida. ¿Ven? Entonces siempre voy a ir marcando el saldo. O sea, si me entró 5, en el saldo voy a poner relleno la parte de entrada y en el saldo voy a poner 5. Si después salió 1, relleno la fecha, me voy al sector de salida, pongo 1 y saldo 4. Ahora, ¿por qué es esto, digamos así? Porque cuando viene una inspección, lo que van a hacer es ir a buscar el libro, van a hojear y van a ver, el saldo dice 3, tiene que haber 3 en el estante. ¿Sí? O sea, al principio es muy sencillo, pero cuando empieza a haber muchos productos en la hoja, empieza a marearse. Entonces, por eso siempre miran el saldo. El libro de alcaloides o estupefacientes, ¿vieron? Tiene todo ese formato así. Es lo mismo, tiene ese doble entrada, ¿sí? La fecha, la columna de entrada, la columna de salida y va a ser el saldo. Se hace una hoja por cada medicamento, ¿sí? O sea, supónganse... clocidol, ampollas por 6. Bueno, esa hoja lleva clocidol, ampolla por 6. Entonces siempre va a ser en base a ese medicamento. Y este es el libro de tóxicos. Si no se consigue el libro de tóxicos, se puede hacer un libro de actas que a la autoridad sanitaria la habilita como libro de tóxicos. Ahí, si se prestan atención, las hojas no dicen nada porque es para registrar, simplemente, bueno, el día de la fecha he comprado a tal proveedor tal tóxico, en el día de la fecha entregué a tal paciente por receta tal a tal paciente. ¿Sí? Vamos a la ley de sustitución.
la ley nacional es la 25649 y ustedes estuvieron haciendo en el trabajo práctico la ley provincial, que es la 3843. Cuando tengamos, recuerden que este mes vence para ustedes presentar el trabajo. Cuando veamos después, cuando hay una de las clases que es justamente el debate de las leyes, yo les voy a explicar lo que dice la ley nacional y para que ustedes puedan ver cómo tenemos nosotros la ley. ¿Sí? Hay mucha diferencia entre lo que dice la ley nacional y lo que dice nuestra ley. La ley nacional, porque en la parte de farmacias es vieja, ¿sí? Así que se fueron actualizando prácticamente todas las provincias, y en el caso de la ley provincial, si bien se sanciona sobre lo mismo, hay mucha diferencia en lo que dice la ley nacional con la ley provincial, porque la ley nacional tenía muchos errores. Entonces, cuando se sancionó acá, no se van a adherir a algo que estaba lleno de errores, sino que lo que se hizo fue una ley nueva sin errores, y eso fue lo que se aprobó. Pero el objetivo de la prescripción por nombre genérico está. Dice, cuando no se disponga del medicamento por causa de desabastecimiento o de razones de urgente necesidad en su dispensación, es posible el reemplazo de la medicación prescrita por otra. En realidad no ese es el motivo de la sustitución. Cuando surge la ley de sustitución, la ley de prescripción por nombre genérico, era una época difícil, así como estamos ahora, el año 2001, una época muy difícil económicamente. Muchos de los pacientes no tenían acceso a los medicamentos, así que era Ginés González también el ministro en aquella época, era Duhalde el presidente interino, porque había renunciado de la Rúa y fue interino hasta que asumió Kirchner después. Sancionaron dos leyes que tienen que ver con los medicamentos. Una fue la creación del botiquín remediar, no sé si escucharon alguna vez, ahora se llama de otra manera, pero es el que provee a cada salita de salud pública de los barrios municipales y provinciales, le proveen un botiquín de medicamentos con 20 medicamentos para las patologías más comunes, hipertensión, diabetes, asma, para que el que no tiene obra social pueda ir y conseguir el medicamento, que era lo que no podía conseguir. La segunda ley tiene que ver con los que tienen cobertura de obra social, pero que igual no les alcanza el dinero. Entonces se crea esta ley de prescripción por nombre genérico para que el paciente elija entre varias marcas cuál es la que se adecua a su bolsillo. Entonces, bueno, si un medicamento me sale 10, el otro con la misma droga me sale 5, si yo quiero pago el 10 y si no pago el 5. Esa era la idea. Cuando se empieza a aplicar en la obra social no dio la opción de elegir. Si yo quiero más arriba, no me cubre, ¿sí? O sea que siempre tiene que ser con el precio más bajo. Pero digamos que es una forma de que aquellos pacientes de clase media también tengan acceso al medicamento. Bueno, en estos casos el farmacéutico podrá sustituirlo por otro medicamento siempre y cuando goce de igual composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación. O sea, si yo reemplazo una marca por otra, tiene que ser la misma droga con la misma concentración de la droga y en la misma presentación. Si yo me recetaron amoxicilina 500 miligramos comprimidos por 8, siempre va a tener que respetar eso, ¿sí? No importa qué marca comercial sea. ¿Y eso es las marcas? Las marcas, ¿sí? Las marcas, los laboratorios. Ese otro detalle también para aclararles. En la Argentina no está regulado los precios de los medicamentos. Se desreguló justamente en la década del 90, en la época de Menem Cavallo, hubo una gran desregulación y la farmacia fue uno de los sectores que más se vio afectado por esta desregulación y los precios quedaron desregulados. A partir de ahí, los que ponen los precios son los laboratorios, no son las farmacias. Y el manual que tiene o el programa tiene unos precios sugeridos, si ustedes prestan atención no dice precio, sino que dice precio sugerido. Hay farmacias que le pueden cobrar más, hay farmacias que te pueden cobrar menos, por eso te hacen 10% de descuento, lo que sea, pero está desregulado.
¿sí? Que no debería ser así, porque una vez discutí no, sino que le planteaba a un periodista y le decía que los medicamentos eran bienes sociales al servicio de la salud. Entonces, como bien social, no puede estar desregulado el precio. Está regulado la nafta, está regulado la nafta, está regulado el tabaco, ¿sí? El cigarrillo, y no está regulado el medicamento. Ahora, en plena pandemia, los medicamentos, algunos subieron el 1000%, o sea, es verdaderamente una locura, ¿sí? Pero bueno, no hay caso de regular. Para ellos deberá anotar en el lugar correspondiente de la receta el medicamento que dispense, la fecha, su firma, su rúbrica y el motivo de la sustitución. Esto fue más que nada al principio, hoy por hoy vieron que ya es prácticamente normal. Aparece el nombre genérico y bueno, le puedo dar cualquiera a las marcas. Las obras sociales se manejan por vademecum, entonces elijo una marca que esté dentro de del vademecum de esa obra social. Pero normalmente hay muchas, hay pocos productos que tienen pocas marcas comerciales. Hay ciertos medicamentos que no es recomendable sustituir por sus características de biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico. ¿Cuál era el rango terapéutico? ¿Se acuerdan la ventana terapéutica entre la dosis mínima efectiva y la dosis máxima tóxica? Esa era la ventana terapéutica. Si es grande, no hay problema, se puede sustituir. Si es angosta, si es pequeña, no es recomendable sustituir. Bueno, ¿cuáles son de ese estrecho margen? Los medicamentos biológicos como las insulinas, las vacunas, los medicamentos biotecnológicos. Los medicamentos que contengan algunos principios activos considerados de estrecho margen, como el acenocumarol, la carbamazepina. La carbamazepina se usa mucho para las convulsiones, se usa para la desintoxicación de alcohol. El acenocumarol es un anticoagulante que hacía que me caiga el cabello, ese es. La digoxina, un cardiotónico, la fenitoína para convulsiones, la levotiroxina para la tiroides, el litio, un antipsicótico, la metildigoxina también cardiotónico, tacrolimus es para cáncer, teofilina teofilinas para el asma, warfarina también anticoagulante. Excepto cuando se administren por vía intravenosa. Por vía intravenosa no hay diferencia. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer la diferencia en la vía oral es que depende cómo se fabricó ese medicamento, va a ser la farmacocinética distinta. ¿Se acuerdan de farmacocinética? Que era todo lo que el cuerpo le va haciendo a la droga, ¿sí? Entonces, si un medicamento, un comprimido, fue hecho con más presión, va a ser más difícil que se disuelva, ¿sí? Entonces, hasta la presión que ponen las máquinas tiene que estar regulada, ¿sí? Si apretaron más fuerte la máquina en ese momento, el comprimido sale más apretado y entonces eso va a tardar más en disolverse. Cambia la curva, ¿sí? Que habíamos visto las distintas curvas, va a cambiar. Los medicamentos para el aparato respiratorio, ¿sí? Para todo lo que sea inhalado también. Yo tengo mucho tiempo tapada de la nariz y no veo compró la amor para la nariz. Y ahora todo el tiempo me quiero ponerlo. Y porque es más fácil respirar bien. Yo ahora tengo trancada, ¿y sí? Y ahí yo también me chorrea así la nariz. Todo el tiempo así. Y me dijo, ahora te volviste adicta a la botas. Me dice, pues yo le cambié la bota. No, es una comodidad. No es ese tipo de botas no generan adicción. No pasa nada si me pongo. Y te va a resecar y es recomendable no más de 5 días seguidos. Dice la indicación. Lee el prospecto, siempre lean los prospectos. Dice que todo lo que sea descongestivo de nariz, ¿sí? Para el que chorrea la nariz, no más de 5 días seguidos. ¿Ah? ¿Por qué? Por el acostumbramiento. Eso, porque me acostumbré. Porque ahora no respiro directamente si no me pongo. Bueno, los medicamentos que contengan principio activo sujeto a especial control médico o aquellos que requieran medidas específicas de seguimiento de seguridad. Los derivados de la vitamina A, fíjense que algo que por ahí dicen, ay, tiene vitamina A, metele, dale.
no es tan inofensiva la vitamina A cuando se toma en exceso. ¿Por qué? Porque es una vitamina liposoluble, ¿sí? O sea que se almacena en el cuerpo y se acumula. O sea que ninguna de las vitaminas que sean liposolubles se tiene que tomar en exceso. La hidrosoluble, como la vitamina C, ¿sí? Eso no hay problema porque todo lo que sobra sale por la orina. Si ustedes toman vitamina C, cambia el color de la orina, ¿sí? Va a salir más naranjita la orina. Pero todo lo que sea liposoluble, las vitaminas se quedan acumuladas. Los de administración sistémica, el ácido acetohidroxámico, la talidomida creo que yo les conté también, la talidomida era un medicamento para los vómitos, muy bueno, surgió en la década del 60, muy bueno. Era tan bueno que le empezaron a dar a todas las embarazadas. El problema fue cuando las embarazadas empezaron a parir, nacían los bebés, no había tanta ecografía como ahora, nacían los bebés sin brazos, sin piernas. Eso se llama focomenia. A raíz de esa droga de la talidomida justamente surge la vigilancia de medicamentos a nivel internacional. Se crea, digamos, como el ANMAT, pero de los medicamentos internacionales. Y después nosotros acá en Argentina, en el año 84, eso fue en el 69. En el año 84, acá por unos caramelos de propóleo que se vendían en la farmacia, que estaban contaminados, surge la necesidad de tener también algo así como tenían internacionalmente, y surge la ANMAT acá. O sea, sí, exactamente. Trazabilidad, ¿sí? Eso, ¿cuándo surge eso? Cuando estas droguerías, ¿sí? De los Forza, que los 3 aparecieron muertos, eran 3 dueños de droguería que aparecieron muertos, estoy hablando en el 2009. Se empieza a investigar y que se encuentra que ellos habían adulterado, había 500 denuncias de pacientes con HIV, con cáncer, niños, ¿sí? Dentro de ese grupo, que los familiares habían denunciado que cuando analizaron los medicamentos no tenía droga, sino que le daban placebo. O sea que, como los pacientes de todas formas iban a morir, adulteraron los medicamentos y por años, digamos, actuaron así impunemente. A raíz de eso, ¿sí? Porque se sospecha que hay mucho más que esos 500 que denunciaron, pero la mayoría tira, si murió el familiar, tira todos los productos. ¿Viste? Estos que guardaron se pudo comprobar que no tenían las drogas. Está bien, iban a ser pacientes que iban a morir, ¿sí? Pero a lo mejor podían haber vivido más tiempo, hubieran vivido con una mejor calidad de vida. En el caso de los cánceres de los chicos, a lo mejor se encontraba alguna terapéutica que los podía recuperar. En el caso de los chicos, los pacientes con HIV, también la medicación de HIV avanza todos los años, así que se podía haber conseguido que pudieran vivir más. No, el HIV no tiene cura. Lo que tiene son tratamientos que permiten una vida prácticamente normal hoy. Vamos a ver en la clase de enfermedad de transmisión sexual, ahí vemos HIV. Bueno, estamos entonces, este tipo de medicamentos, digamos que hay que controlarles de una forma más personal, digamos, más vigilante. Vamos a lo que es un vademecum. Esto es de examen, ¿sí? Los conceptos de qué es un vademecum, qué es un prospecto. El vademecum es una base de datos farmacológica que ofrece al profesional sanitario ayuda en la prescripción y en la dispensación de medicamentos. Los primeros vademecum que salieron eran unos libros grandes, así como ustedes ven la imagen ahí, unos libros grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había tanta cantidad de medicamentos nuevos circulando, entonces se podía hacer una publicación que los médicos tenían dentro de lo que es la biblioteca que tiene cada médico. Vieron que tienen su pequeña bibliotequita con los libros. Bueno, ¿qué apareció después? Empezaron a aparecer vademecum de bolsillo, o sea, los más comunes, no con toda la medicación, sino con ya medicación más específica. Y hoy por hoy tienen vademecum de bolsillo, vademecum en sistemas, pueden descargarlo a los celulares,
¿sí? O sea que si quiere tener informado, esto le sirve, el vademecum no es para el paciente, el vademecum es para el profesional, el médico, el farmacéutico, ¿sí? Para ellos es. En cambio, entonces, vademecum es para los profesionales. El prospecto es un documento informativo que va a formar parte de los medicamentos y que se basa en la ficha técnica de los mismos, pero que ya va dirigido al público general y no a los profesionales, ¿sí? Ahí fíjense cómo era un prospecto al inicio del siglo XX. Y fíjense qué tiene el medicamento, ¿sí? De laboratorio Bayer, pero qué tiene, jarabe de heroína, el opio, ¿sí? Antes de la legislación de vigilancia de los estupefacientes surge en la década del 60, en el año 1961, todos los gobiernos en la ONU firman un tratado, ¿sí? Internacional de control de estupefacientes, 185 países firmaron ese convenio, los cuales se comprometían a empezar a restringir el uso. ¿Por qué? Porque se habían dado en el transcurso de la historia muchas guerras, incluso llamadas guerra de opio, justamente. Fíjense, entonces se usaba el opio en ese momento, como tiene propiedades astringentes, ¿qué quiere decir? Me va a cortar la diarrea. Se usaba incluso para el catarro y se usaba ahí para varias cosas. Como uno de los productos que tiene se llama codeína, que es un antitusivo muy potente, uno de los principios activos que tiene el opio, también se usaba para desaparecer la tos. ¿Sí? O sea que le tenían bastante drogados a los chicos a principios del siglo XX. Esto en 1910 más o menos. Bueno, y hoy fíjense cómo es un prospecto de aspirina de Bayer, que tiene 150 años, la aspirina, pero cómo es una aspirina, el prospecto ahora. Va a tener sus características. Todos los prospectos tienen más o menos la misma característica para que ustedes siempre sepan dónde buscar. El objetivo principal del prospecto es garantizar un uso correcto del medicamento, asegurando la eficacia y seguridad de los medicamentos. Dice, todos los prospectos están estructurados de la misma forma para facilitar la búsqueda de la información por parte del usuario. O sea, siempre va a estar la dosis, siempre va a figurar. Lo que puede haber, y les decía que muchas veces confunden el efecto y la acción, ¿sí? Puede figurar como efecto-acción como sinónimo, pero ustedes saben que no. El efecto es la consecuencia de la acción del medicamento. Están redactados con el objetivo de asegurar su lectura, o sea, en palabras sencillas. Bueno, últimamente vi cada prospecto que no tiene nada de sencillo, pero la idea era que sea de una forma sencilla para que el paciente lo pudiera leer y entender. Sin mayores especificidades y haciendo uso de un lenguaje estándar, sin tecnicismo, sin abreviaciones. Pero por eso le digo, ahora ya no es tan así, sino que lo pusieron más técnico, pero igual, de todas maneras, digamos que está destinado al público. El prospecto se ha de conservar junto con el medicamento en su envase original para poder consultarlo siempre que sea necesario. Ahí yo les puse esa imagen, porque esa es una imagen que tiene un prospecto de un medicamento que es para restituir. Me pareció importante para decirles que a ustedes también esta información. Ahí les dice, agregar agua potable, previamente hervida y enfriada a temperatura ambiente, para que vean cómo aclara, porque si no la gente pone agua hervida. Hasta el nivel indicado en la etiqueta del frasco. El frasco va a tener una marquita hasta dónde tiene que ir el agua. Lo coloco, en el paso 2 es agitar, ¿sí? Paso 3, ese nivel al mojarse, el polvo al mojarse va a bajar el nivel del agua. Restituyo nuevamente el agua hasta la marquita de vuelta. Volver a agitar, ¿sí? Y ahí voy a usar ese frasquito, porque antes no se usaban los frasquitos medidores, no existían, y se hablaba de cucharada. Ahora, cucharada sopera, cucharada de té, cucharada de café, ¿sí? Eran las medidas. Ahora, si ustedes ven las cucharadas de la abuela, ¿sí? Eran esas cucharas hondas, que nada que ver con las cucharas de ahora, ¿sí? O sea, la cantidad que se carga va a ser muy distinta. Entonces se optó por ese vasito medidor, que fue lo primero que surgió,
donde viene graduado las medidas que tiene. Hoy también hay muchos medicamentos que vienen con las jeringas, ¿sí? Entonces, para medir en la jeringa cargo lo que necesito y más fácil para que las criaturas tomen, por ejemplo. Bueno, una vez preparada la suspensión, debe conservarse en la heladera, ¿sí? En ese caso ahí da la especificación que tiene que estar en la heladera. No en el congelador o en el freezer, ¿sí? Para mantener su acción terapéutica durante un periodo de 45 días. En este caso, digamos, yo había sacado esto del prospecto Mebutar, un antiparasitario. En ese caso, normalmente no duran tanto tiempo los medicamentos, ¿sí? Pero siempre, una vez que lo restituyo, siempre guardar en la heladera. Los que son azucarados, ¿qué pasa? Se cristalizan en la heladera. Entonces siempre hay que sacudir bien antes de tomar para que se mezcle bien. Bueno, este es otro prospecto que le puse. Esto es un desinfectante de boca. Y le pone la indicación de cómo se tiene que hacer saco la tapita del recipiente, le coloco la boquilla esa que tiene como un piquito, le saco el protector de la punta del piquito, utilizo en la muela, ese dibujito abajo es una muela, ¿sí? Y después le voy a tapar nuevamente esa boquilla para que no ingrese nada raro, digamos, dentro. Entonces así ustedes se van a encontrar con muchos productos que viene la indicación de cómo utilizar. Eso siempre es importante por si tiene algo raro. Yo les había mostrado, no tengo el prospecto porque hace mucho que lo tiré, pero en el caso de, esto es para el asma, ¿sí? Esto es de polvo, no de PAF, ¿sí? Y venía toda la indicación de cómo hacer para cargar la dosis y cómo tenían que proceder. Eso también es muy común que aparezca en los prospectos, ¿sí? O sea, cómo utilizar el producto. La composición. Dice, apartado en el que figura tanto el principio activo como los excipientes utilizados para su formulación. Todos aquellos excipientes de declaración obligatoria están incluidos, como sería el caso de lactosa, almidón de trigo, fenilalanina, glucosa, fructosa, de forma que las personas con intolerancia o alergias puedan visualizarlos rápidamente y se dirijan al farmacéutico o al médico para resolver. Esto es importante, ¿por qué? Porque los diabéticos no tienen que consumir jarabes que tengan glucosa, ¿sí? Por ejemplo. Están también los medicamentos sin TAC, ¿sí? Para aquellos que son alérgicos al trigo, a la avena. Así que, bueno, obviamente esos productos son más caros, igual que toda la comida sin TAC es todo más cara. Pero por lo menos hoy existe la alternativa que antes no existía. O sea que una ventaja, sigue siendo malo porque es más caro, pero sigue siendo una ventaja. Hay gente que es alérgica a la lactosa, entonces es inconveniente. Lo primero que va a figurar en el prospecto va a ser la composición. Entonces ahí pueden rápidamente chequear si hay algo que ustedes son alérgicos. Bueno, después, ¿qué es el medicamento y para qué se utiliza? ¿Sí? Eso dice en el prospecto. Se describe el medicamento y se especifican las enfermedades que tratan, describiendo las situaciones en las que está indicado, ¿sí? O sea que puede decir indicaciones, por ejemplo. Antes de tomar, considerar la alergia al principio activo, los medicamentos con los que el uso simultáneo puede producir un efecto adverso, eso dice el prospecto, dice interacciones. Si está en embarazo, si hay algún problema, el prospecto también dice precaución en embarazada, precaución en tal cosa. Si está amamantándose en lactancia, si va a conducir o usar máquinas, por ejemplo, todo lo que sean los antialérgicos como el Benadryl, que es muy utilizado en los chicos sobre todo, pero en los adultos, si se va a consumir, hay que tener cuidado de no manejar. ¿Por qué? Porque me puede dar somnolencia, ¿sí? Y si estoy manejando la ruta, con que pestañeé largo, me termina abajo un camión. ¿Vieron que cuando estamos con sueño pestañeamos lento? ¿Vieron? Cuando estamos con sueño baja despacito el ojo, pero ya no está moviendo nada.
toma entonces de otros medicamentos sobre los que ha de informar al médico o al farmacéutico, ¿sí? Si estoy tomando otra cosa para ver si hay interacciones. ¿Cómo tomar? También dice el prospecto cómo tomar. Instrucciones de uso de medicamentos para su correcta administración con el objetivo de asegurar tanto la eficacia como la seguridad de los medicamentos. Les va a marcar bien lo que tenga que ver con el intervalo terapéutico, o sea, cada cuánto, ¿sí? Eso lo vimos, cuando vimos todas las gráficas de farmacocinética vimos esa parte. Hay formas farmacéuticas en las que el cumplimiento estricto del intervalo terapéutico es necesaria para alcanzar la dosis eficaz, la dosis que esté en mi ventana terapéutica. Por ejemplo, los antibióticos. Si yo tomo, ¿se acuerdan que le daba el ejemplo? Si tomo antes de tiempo, puedo correr riesgo de que se vuelva tóxico, pase la ventana terapéutica. Y si yo tomo más espaciado, puedo correr el riesgo que no llegue al mínimo. Por lo tanto, es ineficaz y la bacteria puede reactivarse fácilmente. La dosis. Formas farmacéuticas líquidas de administración oral suelen tener la dificultad añadida de calcular la dosis prescripta en función del volumen, de vital importancia cuando el paciente es un niño. Siempre prestar atención lo mejor posible al tema de los vasitos. Y por eso, como los niños es el problema, porque no es lo mismo, digamos, si me pasé la dosis en un adulto que si me pasé la dosis en un niño, se empezó a utilizar la jeringa, ¿sí? Van a ver que muchos medicamentos vienen con la jeringuita, y yo incluso siempre dejo las jeringuitas bueno, ahora mis hijos están todos grandes, no hace falta, pero cuando eran chicos, tenía para el ibuprofeno, por más que ese no viene, con jeringuita, para la novalgina. Entonces con la jeringa yo sabía la cantidad justa que le estaba dando el medicamento, ya no es más por ojo, ¿sí? Entonces estaba más segura. La correcta administración. Formas farmacéuticas sólidas de administración oral con especificidades debidas a las características del principio activo o de su forma farmacéutica. ¿Qué quiere decir? Alguna propiedad particular que tenga ese comprimido que requiera algo especial. Dice, tomar acompañados de alimentos en el caso de ser medicamentos agresivos a nivel gástrico, promoviendo su seguridad. O sea, si son medicamentos agresivos para el estómago, siempre con algún alimento. Tomar en ayunas para asegurar su correcta absorción y eficacia. Si dice tomar en ayunas, es 2 horas antes o 2 horas después de comer, ¿sí? Preferiblemente 2 horas antes. Esto sobre todo en el caso de las hormonas tiroideas, ¿sí? Tomar antes o después de la comida, significando específicamente 1 hora antes o 2 horas después respectivamente. Por eso, ayuno es sin nada en el estómago, ¿sí? En cambio, a veces tomar 1 hora antes de la comida puede ser que todavía haya resto de medicamentos en el estómago cuando vaya a la comida. Tomar solo con un vaso de agua y quedarse incorporado de pie o sentado mínimo 15 minutos para evitar lesiones en el esófago. El esófago, el conducto de la boca hasta el estómago. Si yo tomo y me acuesto, lo más probable es que la acidez del estómago venga por el esófago, ¿sí? Reflujo se llama eso, los bebés suelen tener mucho. Por eso, después de mamar, siempre que o tomar la mamadera, aparece un pequeño vómito, ¿sí? Porque tienen ese reflujo. Las personas mayores también tienen ese reflujo. Entonces, muchas veces se quejan de que toman un medicamento y que les quema. ¿Cuál es la recomendación? Estar sentado o estar parado, ¿sí? Mejor sentado, en el caso de ser adultos, un mínimo de 15 minutos para que circule. Comprimidos y cápsulas con la indicación de tragar enteras sin masticar, romper o abrir en el caso de cápsulas, debido a que son gastroresistentes y de eso depende su eficacia. Cuando hicimos el experimento, ¿sí? de los potecitos con agua, ustedes vieron el ataque que le hacen los antiácidos, por ejemplo, a estos medicamentos cuando son gastroresistentes. Si son gastroresistentes, quiere decir que en estado de ácido no se van a disolver. Ni bien tocan un líquido que sea básico, ahí recién se van a desarmar. Entonces, si yo consumo antiácidos,
lo que va a hacer es abrirse en el estómago cuando no es momento para que sí se pierde la droga. Comprimidos de administración oral local que necesariamente se han de dejar deshacer en la boca en el caso de los sublinguales bajo la lengua y sin tragar saliva para asegurar su efectividad. Eso lo vimos en la parte de vías de administración, que decíamos, bueno, poner un líquido, poner un comprimido bajo la lengua, automáticamente las glándulas salivales empiezan a fabricar, ¿sí? Saliva. Y lo que tengo que tratar de hacer es no tragar la saliva, porque si yo trago va el medicamento y se pierde en el estómago. Entonces dejar la mayor cantidad de tiempo posible ese medicamento aguantando bajo la lengua. Es difícil. En el caso de los inhaladores, debido a su gran variedad y dificultad de administración, es necesario seguir las instrucciones detalladas en el prospecto, donde se especifican todos los pasos a seguir para su correcta administración. Lo que sean los PAF, ya saben ustedes, vimos en vía de administración, los cuidados que se tiene que tener, sobre todo el tema de aprender la técnica de que empiezo mi inspiración y acciono el dispositivo. Entonces ya hay una corriente de aire y las gotitas van a poder ir. También tengo que hacerlo en forma sentada. Si yo estoy acostada y me hago el PAF, se me fue al fondo de la garganta, ¿sí? O sea, siempre sentada, recta, y ahí es donde coloco. En el caso que les mostré recién de mi inhalador de polvo, en este caso no hay un requisito previo de hacer una corriente de aire, sino que lo que va a importar es la tracción, o sea, la forma en que yo chupo ese aire, ¿sí? Porque cargo el dispositivo, coloco en la boca y aspiro, chupo, ¿sí? Entonces el polvo va a ir hasta el pulmón. Pero si yo hago, listo, ¿sí? Quedó acá en mi boca, o quedó en el aparato que no salió de ahí. Entonces lo que tengo que hacer es chupar largo, fuerte, ¿sí? Lo máximo que puedo, aguanto lo máximo que puedo, lo recomendable es 10 segundos y después largo. Dificultoso porque da tos, porque al ir el polvo, el pulmón se defiende y genera tos. Así que medio dificultoso aguantar, pero se puede. Comprimidos entonces de administración oral local que necesariamente se han de dejar de deshacer en la boca. Es el mismo que estaba en el otro. Sí, sí. Los caramelos, ¿sí? Con antibióticos que se usan mucho para la garganta. En esos casos, la idea es ir chupando, no masticarlo. Mucha gente lo mastica. Si se mastica y se va al estómago no tiene sentido. La idea es que se lo chupe, que la saliva quede con ese antibiótico, entonces la saliva al ir tragándose va a ir, o antibiótico o desinfectante, lo va a ir desinfectando y aportando el antibiótico para la garganta. Muchas veces con esos comprimidos así ya es suficiente, no es necesario tomar un antibiótico. Los posibles efectos adversos también van a estar en el prospecto. Los efectos adversos son aquellos efectos no deseados derivados del uso del medicamento. Habíamos visto que son los que se dan a la dosis prescripta, no a dosis tóxica, ¿sí? Si yo me quiero matar con cualquier medicamento tomado en exceso, me voy a poder matar, ¿sí? Va a ser más lento, más dificultoso, más doloroso con alguno, más efectivo con otro, pero con cualquier medicamento tomado en exceso va a ser tóxico. Los efectos secundarios derivados de un tratamiento suelen aparecer durante los primeros días y después van a desaparecer. Están clasificados en función de su frecuencia. Por ejemplo, 1, ahí dice 10 millones, 1 en 10 millones o en una escala de mayor frecuencia a raras veces. Les decía que mi medicamento, el acetofumarol que tomaba, decía muy rara vez presenta pérdida de cabello. A mí me caía todo. Es importante tener en consideración los posibles efectos adversos que el tratamiento puede ocasionar para tomar la decisión oportuna si desarrollan uno de estos. Eso es el caso del Enalapril, ¿sí? O sea, si yo le digo al paciente, si vamos a probar con esta medicación, o sea, el médico le dice, vamos a probar con esta medicación. Si te da tos, me avisas y vemos para cambiar. Si no te da tos o te da tos pero cede a los 2 o 3 días desaparece, está.
¿sí? Por eso siempre la mayoría de las veces los médicos le van a decir, volvé dentro de 15 días y reevaluamos. Eso es lo que significa. A los 15 días le van a preguntar cómo te fue, cómo te sentiste, te pareció algo raro, sentiste algo raro, y cuando ustedes dicen todo que no, entonces señal que ese medicamento está bien. Por eso es importante que no le mientan, ¿sí? Si le mienten en esa etapa, ahí es donde pueden tener problemas después. Vamos a los efectos leves. Debido al hecho de conocer que el síntoma está causado por la medicación, la persona no ha de preocuparse, ya que no es un síntoma de otra enfermedad o patología y tampoco de que la patología tratada se haya agravado. Eso es importante que sepan, ¿sí? Si toman, por ejemplo, un medicamento, un antidiarreico, si toman pastilla de carbón, si toman ese tipo de productos, la materia fecal va a salir con otro color, sí, va a salir negra. Entonces muchas veces la gente se asusta. Si usan salbutamol, el efecto adverso, que eso ya le dije varias veces, el efecto adverso es taquicardia y temblores. ¿Sí? También no se van a asustar, porque muchas veces los abuelos se asustan horrible con eso. ¿Qué otro medicamento así genera? Si toman hipolipemiantes, o sea, aquellos medicamentos que se usan para bajar la grasa de la sangre, ¿sí? El colesterol, los triglicéridos. En esos casos la caca sale blanca, ¿sí? Así que también hay que avisarle para que no se asuste, porque la caca va a salir una caca más pastosa, más difícil de limpiar y blanca. Son cuestiones, digamos, si toman vitaminas puede salir la orina de otro color. Incluso hay determinadas vitaminas que pueden hacer que la orina salga verde, o sea que no se imaginan los sustos que se pegan cuando la orina sale verde. Efectos graves. Tal y como se indica en el prospecto, en este caso ha de consultar a su médico y este determinará el beneficio, riesgo y en el caso de considerarlo oportuno le cambiará el tratamiento. Cuando es leve, que no corre riesgo la vida del paciente, normalmente se espera que pase 2 o 3 días, ¿sí? Cuando estamos hablando de efectos graves, sí, urgente, hay que ver. Normalmente, ¿cuáles van a ser graves? Los problemas cardíacos, ¿sí? Eso sí o sí. Cuando hay problemas cardíacos como taquicardia, como arritmia, y si hay falta de aire. Es el otro motivo por el cual hay que cambiar urgente. Tiene una importancia muy relevante el hecho de conocer los posibles efectos adversos y detectarlos para poder utilizar una alternativa terapéutica, o sea, otro medicamento. Alternativa terapéutica no es lo mismo que sustitución de medicamento. Cuando hablamos de sustitución es siempre la misma droga, ¿sí? Una alternativa es otra droga que sirve para lo mismo. Por ejemplo, si yo hablo de sustitución medicamentosa para el enalapril, va a ser otro enalapril de otra marca comercial, de otro laboratorio. Pero cuando yo hablo de una alternativa terapéutica es porque el enalapril no me sirve y voy a usar otra alternativa, por ejemplo, el Losartan, ¿sí? El Losartan, la droga. Entonces, la alternativa es otra droga, ¿sí? La sustitución es la misma droga. Dice que consta en una serie de efectos adversos no es motivo suficiente para abandonar o no cumplir el tratamiento. En realidad, los prospectos son como unos seguros, ¿sí? Que tiene el laboratorio. No es obligatorio que pongan toda la información en el prospecto, pero la información que se pone no puede ser falsa, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué se van a encontrar? Se van a encontrar a veces con prospectos que parece una sábana de grande. ¿Por qué? Porque ponen hasta lo más mínimo para que nadie diga, yo te advertí. ¿Sí? El laboratorio dice, yo te advertí que eso podía pasar. Que es muy raro, pero bueno, te tocó a vos. ¿Sí? Es una forma de decir, bueno, vos consumiste sabiendo que ese era el riesgo. Por eso cada vez ponen más. Casi nadie. No, nadie, porque no saben la importancia que tienen. El tema es cuando saben la importancia que tienen, empiezan a prestar atención. Y de la misma manera hay algunas personas que son muy obsesivas con los prospectos, entonces te van a venir a preguntar hasta lo mínimo. Entonces es importante que ustedes sepan las partes que tiene el prospecto para saber dónde buscar lo que ellos están diciendo. ¿Sí? Pues va a aparecer alguno que es maniático.
Dice, cabría destacar que en todo prospecto se hace alusión a aquellas condiciones especiales. ¿Cuáles van a ser? En el caso de los niños, en el caso de las embarazadas, para hacer entender al público que estos grupos de población tienen mayor riesgo y un número reducido de medicamentos seguros. Siempre en el tema de los niños, en el tema de las embarazadas, porque hay un feto adentro de la mujer, en el tema de los ancianos también puede haber precaución. ¿Por qué? En los niños porque no está el sistema inmunitario todavía preparado, o sea que puede dar muchas alergias. Y en los ancianos ya por el deterioro normal del cuerpo, ¿sí? Normalmente el hígado no funciona bien, normalmente el riñón no trabaja bien, así que son los dos órganos, si se acuerdan farmacocinética, son los dos órganos principales, el hígado metabolización, el riñón eliminación. Se acumula la droga, ¿sí? Y eso hace que sean más peligrosos. Por eso siempre también puede aparecer si un paciente tiene insuficiencia renal, sabe que tiene problema con todas las drogas, cualquiera que consuma. Siempre va a tener que tener un control especial, sobre todo de la dosis. Normalmente usan dosis más reducidas. Las interacciones. Las interacciones dan lugar a un aumento o disminución de los efectos del medicamento. Puede producirse por la administración simultánea de medicamentos con otros, sea de prescripción o de indicación farmacéutica, o incluso pueden producirse con algunos componentes de la dieta, alimentos o plantas medicinales. Bueno, por ejemplo, el enalapril, que es uno de los medicamentos más utilizados por los ancianos y todo, y la aspirina, que toman la mayoría de los ancianos. O sea que al tomar la aspirina con el enalapril, reduce el efecto antihipertensivo del enalapril. ¿Qué puedo hacer? Tomarlo en distintas horas, no tomarlo juntos, ¿sí? Tomarlo lo más lejos posible, que sería 12 horas. Tomo una a la mañana, el otro tomo a la tarde. También el tema de la dieta. Yo les di también algunos ejemplos que tenían que ver con la dieta, la vitamina con el tema del queso, la leche con el tema de algunos antibióticos, los cereales con las hormonas de la tiroides, son algunos de los ejemplos de los medicamentos que pueden intervenir. Los yuyos, las plantas medicinales también, sí, hay muchos medicamentos que van a perder efectividad por el uso de yuyos. Y hay personas, sobre todo las personas mayores, que les encanta usar yuyos. También mucho cuidado los yuyos con las criaturas. El anís estrellado, no el anís común que se usa en panadería, el anís estrellado que tiene formita de una estrella. Las abuelas les encanta usar para los nietos, para la mamadera, le preparan la leche con el agua de anís, ¿sí? ¿Por qué? Porque es carminativo, ayuda a eliminar los gases, pero consumido en exceso tiene problemas neurológicos, ¿sí? O sea que una vez está bien, pero todos los días, toda la mamadera con el té de anís, ¿sí? Es problemático para el niño. En el caso de los ancianos, les encanta también el tema de las nebulizaciones y les encanta los vapores. Y ponen a hervir eucalipto, ¿sí? Un montón de cosas, sobre todo hojas de eucalipto. No todas las hojas de eucalipto son medicinales. El eucalipto medicinal es el que tiene la hoja redondita, no la que tiene la hoja más alargada. Sin embargo, le ponen ramas, le ponen lo que sea con tal que tenga ese olor a eucalipto. Bueno, ¿cuál es el problema? Los que tienen problema cardíaco. ¿Por qué? Porque acelera el ritmo cardíaco. O sea que no es para todos los ancianos también, ahora que llegamos a la época invernal y les encantan los vapores, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado, no para cualquiera va a ser. Bueno, fíjense, le di un ejemplo con un medicamento de venta libre, le di ejemplo con yuyos, así que siempre investiguen a ver qué dice. Dice, supone un peligro la automedicación en un paciente que ya está siendo medicado, aún en el caso de medicamentos de indicación farmacéutica, si no se ha informado previamente al especialista. Esto es lo que yo le decía, que ahora se redujo mucho con el tema de la historia única. Entonces, el médico
no necesita preguntarle al paciente, simplemente lee, abre la historia clínica en la computadora y puede ver qué es lo que consume. Por ahí le puede preguntar si consume alguna otra cosa, ¿sí? Fuera de eso. Asimismo, se pueden mentar, o sea, contar las más famosas interacciones con determinados alimentos o plantas medicinales, como el jugo de pomelo, el alcohol o el queso. El jugo de pomelo, ¿se acuerdan que todo pasaba por el citocromo P450 en el hígado? ¿Se acuerdan? Ese conjunto de enzimas que está en el hígado y que va a metabolizar los medicamentos, los alimentos, todo por ahí. El hígado fabrica colesterol, el bueno, el hígado fabrica glucosa, ¿sí? O sea que el hígado tiene muchas tareas. Cuando tomó pomelo, el hígado, este complejo de enzimas, se va a encargar del pomelo, ¿sí? Porque tiene predilección por el pomelo, y deja las drogas libres. Recuerden que la droga libre actúa, ¿sí? La idea del hígado es que trate de eliminar la droga. En cambio, la deja libre va a potenciar el efecto. Entonces el pomelo, no la naranja, no el limón, el pomelo tiene este efecto particular. Hay medicamentos que, por ejemplo, el hierro en los chicos, ¿qué se tiene que hacer? Tomar con jugo de naranja, ¿sí? Para que se fije. En el tema del calcio, ¿qué tengo que hacer? Salir a tomar sol, ¿sí? Porque necesito 10 minutos de sol, no de acostarme con bikini a tomar sol, sino salir a caminar en el sol para que se forme la vitamina D que está en la piel. Esa vitamina D es lo que hace que el calcio pase, ¿sí? A la sangre y se pueda absorber en los huesos, ¿sí? Se deposita en los huesos. Si no ocurre esto, en la sangre va a ir al riñón y en el riñón me va a juntar un montón de calcio y me va a formar piedras, ¿sí? O sea, o me forma piedras en la vesícula o me forma piedra en el riñón. O sea que tomar calcio por tomar tampoco es beneficioso, sino que tiene que ser dosis moderada y tiene que ser también con la exposición al sol. O si no, tomar vitamina D, que ya hay compuestos que vienen calcio con vitamina D. El alcohol pasa por el citocromo P450 también, pero en este caso no tiene predilección. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me voy a emborrachar antes, porque el hígado va a estar preocupado por el medicamento y deja el alcohol libre, entonces me voy a emborrachar antes y me va a durar más tiempo la borrachera. Bueno, y el queso, que tiene que ver todo con lo que sea la vitamina D, ¿sí? Y el queso también con el tema del exceso de calcio. Todo lo que sea acumulación de la vitamina B, cualquiera del complejo, puede ser neurotóxico, ¿sí? O sea que también hay que tener cuidado. Y esto es lo último, la conservación. Se indica si fueran necesarias las condiciones especiales de conservación del medicamento, por ejemplo, una cadena de frío, para todos aquellos productos que necesariamente se han de guardar en la heladera. Hay algunos productos que dicen, una vez abierto, guárdese en la heladera, mientras que no se abrió el frasco no hay problema. No dice guardar en la heladera, pero les recomiendo que guarden en la heladera por nuestro clima lo que son las gotitas para los ojos, ¿sí? En nuestro clima, digamos que tenemos temperatura alta, salvo que tengan refrigeración central en la casa, si tienen los medicamentos en la pieza está a 40 grados hasta que se vayan y prendan el aire o prendan el ventilador. O sea que siempre conservar en la heladera es mejor. No cerca del congelador, sino en la puerta de la heladera, lejos, donde hay una temperatura que no es tan baja. En el embalaje del medicamento vienen especificadas las condiciones especiales de conservación en caso de haberlas y la fecha de caducidad del producto. Eso siempre miden. Hay algunos medicamentos que, bueno, si me tomé ese medicamento vencido, bueno, no me va a hacer mal, ¿sí? No me va a hacer bien, pero tampoco me va a hacer mal. Pero hay algunos medicamentos que cuando están vencidos se vuelven tóxicos. Así que siempre, como no sé cuál es cuál, ¿sí? La gente normal, digamos, no sabe cuál es cuál, siempre es mejor no consumir productos vencidos. Por ejemplo, un analgésico es bastante inofensivo, lo que no va a hacer efecto, o sea que me va a doler o no me va a pasar nunca el dolor, ¿sí? Pero en cambio un antibiótico puede ser
muy peligroso tomarlo vencido. Un medicamento para la presión, muy peligroso, porque si no tomo y no me hace efecto, me muero con un derrame en cualquier momento. Bueno, y así, ¿sí? Dependiendo qué tipo de medicamento es, va a ser peligroso o no. Bueno, ahí estamos. ¿Ven? No es tan difícil, más o menos cierra lo que es el concepto que hicimos al principio. Ahora con todo lo que ustedes ya fueron aprendiendo, con todo lo que vieron de los sistemas y demás, y ahora cierra más la idea general. Entonces por eso siempre vamos refrescando, para que ustedes fijen estas ideas. La próxima clase ya no tiene nada que ver con esto, ¿sí? La próxima clase es marketing, no tiene nada que ver con esto, pero es un poco desde el punto de vista de que aparte de ser un centro sanitario sigue siendo un comercio, entonces obviamente hay técnicas que tienen que ver con cómo hacer para que sea más atractiva la farmacia y cómo hacer para que sea, de que la gente vaya, ¿sí? Y, bueno, me faltó esto, eso me faltaba, llevo esto, ¿sí? O sea, que son las cosas que vamos a ver ahora en la próxima clase. Con eso terminaría los temas propuestos por el instituto y ahí vendría el tercer y último parcial, ¿sí? Con esos temas, los que vimos hasta ahora. Enfermedades infecciosas, antimicrobianos, dolor, ahora esto, atención farmacéutica y marketing de la próxima clase. ¿Sí? O sea, un poquito más variado es, pero ya es lo último de contenido. Las clases que siguen, ¿sí? Van a ser todas clases anexas, pero que acá el instituto me permite agregar, y creo que todos necesitan saber sobre anticonceptivos, sobre enfermedad de transmisión sexual, ustedes son todos jovencitos, sobre vacunas, ¿sí? Que no están incluidos en el plan original, ningún instituto tiene, ¿sí? Ninguno, pero que en la práctica se hace necesario y que también es necesario para ustedes en las casas, ¿sí? O sea, todos tienen hermanos, primos, hijos, ¿sí? Que pueden llegar a necesitar, entonces la idea es que tengan la idea general. Y sobre todo que tengan el material después de consulta, ¿sí? Lo pueden descargar, lo pueden bajar, entonces eso ya les queda para ustedes. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? La clase que viene tenemos marketing, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Chau, chau.